Bueno, yo quiero invitarte a que abras, enciendas tu Biblia en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, para que comencemos a ver la oración más importante en toda la Biblia. Y no creo que nadie tiene dudas en hacer esa afirmación. Cuando tú revisas los Evangelios, hay diferentes ocasiones donde Cristo aparece orando. En muy contadas ocasiones, tú puedes usar los dedos de una mano y te sobran dedos cuando el contenido de la oración se nos es revelado. Pero en esta ocasión es una oración extremadamente extensa, de profundidad significativa, inmensa, yo diría, porque es Dios Hijo hablándole a Dios Padre. Está narrada en un lenguaje llano, porque de otra forma no lo podríamos entender. Pero no hay nada superficial en esta oración. De hecho, este capítulo 17 es mi capítulo preferido de toda la Biblia, de manera que cuando yo muera, aquellos de ustedes que estén vivos, recuérdenselo a alguien para que, antes de morir, puedan enviar por lo menos a una persona a leerme ese capítulo, quizás todos los días por la última semana. Es un capítulo extraordinario. Es un capítulo extraordinario que aparece en un evangelio extraordinario. El evangelio de Juan es un evangelio muy peculiar. Es peculiar en más de una forma. Es peculiar porque revela la divinidad de Jesús de una forma llana, clara, como ningún otro evangelista lo hace. Nosotros podemos pensar en Lucas, y Lucas revela a Cristo en su humanidad mejor que cualquier otro, y podemos pensar en Marcos, que quizás revele a a Jesús en su función de siervo mejor que cualquier otro, y podemos pensar en Mateo, que revela el reinado de Jesús como rey para los judíos mejor que cualquier otro, pero este es acerca de la divinidad de Jesús. Eso coloca al Evangelio de Juan en una categoría por sí solo. De hecho, los tres otros son catalogados como evangelios sinópticos, miran a Jesús de una manera similar. Este mira a Jesús de una manera muy peculiar. La otra razón por la que este evangelio es extraordinario y especial es porque Juan dedica prácticamente el 2/3 de su evangelio a la última semana de Jesús. Y de manera todavía más extraordinaria, de todo eso que él narra, él dedica 5 capítulos para narrar la conversación de Jesús con sus discípulos en el aposento alto, horas antes de su crucifixión. De 21 capítulos, hay 5 que probablemente se hablaron en 4 o 5 horas y forman gran parte del Evangelio de Juan. Dentro de ese Evangelio hay una oración extraordinaria, no simplemente especial, excelente, no, extraordinario. No tiene nada de ordinario. Y es así por más de una razón. Es una oración que nos va a tomar por lo menos 3 sermones para cubrirla. Es así de densa. Múltiples obras de referencia necesité volver a consultar para poder como entrar en la densidad de eso que ocurre, y como que no debe sorprendernos, porque tú tienes aquí algo que no lo vas a encontrar en otras oraciones. Lo primero que hace esta oración especial es ¿quién la hace? La segunda persona de la Trinidad. Eso no es poca cosa. La segunda cosa a resaltar es la ocasión de la oración, a horas antes de morir. Yo creo que si tú tienes a alguien que aprecia y que tú piensas que tiene cierta sabiduría y tiene horas para partir de este mundo, yo creo que esa persona, si está en sus cabales, es alguien a que tú quisieras oír, a ver qué quiere decirte en sus momentos finales. Lo tercero es la petición de Jesús. Nota que yo puse esa frase en singular, y eso es algo que estoy tratando de aquellos que me escuchan como de entrenarlos en escuchar
cosas, una palabra, una letra. No dije las peticiones de Jesús, la petición de Jesús. Lo cuarto es la motivación de la petición. Motivos y motivación son dos cosas distintas, la motivación de la petición. Y finalmente, lo que Jesús revela de sí mismo y del Padre en la medida en que ellos tienen este diálogo intertrinitario. Imagínate que Jesús se apareciera aquí en este momento y dijera, bueno, hermanos y hermanas, yo estoy a punto de tener una conversación con mi Padre. El Espíritu obviamente será parte de ella. Estaremos hablando aquí. Yo creo que todos ustedes dejarían todo lo que están haciendo y probablemente le dirían, bueno, habla Señor, que te escuchamos. Yo creo que todo el que dejó algo cocinando en su casa va a mandar a apagar la mecha, porque aquí vamos a estar hasta que Él termine. Bueno, algo similar yo quiero pedirte. Como que apague todo lo que tú tienes que apagar. Te olvide un poco de lo que está alrededor, de la bulla quizás que está en tu interior, y que nos dispongamos a escuchar la conversación del Padre con el Hijo. Juan Calvino decía para tratar de explicar algo acerca de esta oración, que cuando Dios nos habló en la palabra, Él usó un baby talk, una conversación infantil para nosotros, en un lenguaje llano, de niños, y tiene todo el sentido, porque imagínate que Dios en su infinita sabiduría, con su conocimiento infinito, trate de explicarnos a nosotros las cosas que Él conoce. ¿Quién lo va a entender? Pero si Dios Hijo se prepara a conversar con Dios Padre para dejarnos relatada la conversación, yo imagino que Él trataría de usar palabras llanas, pero con una profundidad extraordinaria. No creo que Dios le va a hablar a Dios Hijo con Dios Padre, y va a hablar cosas superficiales, banales, cotidianas, ordinarias. No, eso nunca ha existido en la Trinidad. James Montgomery Boyce, uno de los grandes hombres de Dios del pasado reciente, ya yo lo he citado varias veces, en su comentario acerca de Juan, él cita varias personas, varios líderes del pasado, de cómo pensaron acerca de esta oración. Y ahí está Lutero, está Melanchthon, y está Calvino, John Knox y un número de ellos. Simplemente quiero citar dos. Melanchthon, que fue la mano derecha de Luther por un gran tiempo, y él decía con relación a Juan 17 y a esta oración, no se ha oído ninguna voz en los cielos o en la tierra más exaltada, más santa, más fructífera, más sublime que la oración ofrecida por el Hijo a Dios mismo. John Knox, por otro lado, hizo que su esposa le leyera esta oración diariamente en los días finales de su vida. Y él decía que esta oración era como el lugar donde él lanzaba su primera ancla. John Knox fue el predicador de Scotland, de Escocia, por un tiempo, y él le decía a Dios, dame a Escocia o me muero. Dame a Escocia para Cristo. Y Boyce entonces decía que de la misma forma, y esto es lo que yo te estoy pidiendo y que me estoy pidiendo y que hice al preparar esto, de la misma forma que Moisés se quitó las sandalias cuando Dios le habló desde la zarza ardiente, que de una forma similar nosotros deberíamos bajar la cabeza y reverentemente, para oír al Hijo orándole al Padre. Cuando esta oración es leída con detenimiento, tú distingues 3 sesiones, que la estamos separando en 3 mensajes. Del versículo 1 al 5, Jesús está orando por sí mismo. Del versículo 6 al 19, Jesús está orando por los discípulos que están ahí sentados a la mesa con Él. Del versículo 20 al 26, Jesús ora por nosotros, todos los que habríamos de creer en un futuro. De alguna manera,
yo pienso que en la providencia de Dios, esa oración abarcó este momento. Abarcó este momento en el púlpito para mí. ¿Cómo eso funciona en la Trinidad? Es incomprensible, pero así lo creo. Con esa introducción yo quiero que tú entonces como que te quites las sandalias de la mente y escuche esta primera parte. Versículo 1, capítulo 17 de Juan. Estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, sobre toda carne, como lo dice el original, para que Él dé vida eterna a todos lo que le has dado. Escuche. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Si prestaste atención, eso explica por qué yo he titulado este mensaje Orando con el Hijo por la gloria del Padre. Pudiera ser aprendiendo a orar con el Hijo por la gloria del Padre. Notaste que la oración comienza con esta frase: estas cosas habló Jesús. ¿Cuáles cosas? Bueno, es que Jesús tiene varias horas en el aposento alto hablando con ellos. Y les habló, anterior a este momento, les habló de la necesidad de servirse uno al otro hasta el punto que le lavó los pies. Le habló de la prioridad del amor. Y le habló de que le estaba dando un nuevo mandamiento. La novedad del mandamiento tenía que ver con el hecho de que debían amarse indiscriminadamente, incondicionalmente. Le habló de la cercanía de su partida y la necesidad de su partida, de su sufrimiento antes de ascender al Padre, de la necesidad de que Él se fuera para que el Espíritu Santo viniera, porque ellos iban a requerir una preparación y una unción y una adecuación para llegar a ser el tipo de discípulos que esta causa requeriría para llevarla hasta los confines de la tierra. Yo tengo que irme y el Espíritu necesita venir. Y les habló, entre otras cosas, de la necesidad de permanecer en Él. Yo me voy, pero no se despeguen, porque separados de mí nada podéis hacer. Necesitan permanecer en la vid. Después que Él habló de todas esas cosas, Juan comienza esta parte diciendo: estas cosas habló Jesús, todo eso. Y luego entonces la oración. Yo quiero que comencemos a ver la invocación. Y luego veremos la ocasión. La invocación fue sencilla, una palabra. Alzando los ojos al cielo, dijo: Padre. En esa sola palabra no hay nada superficial. Es una palabra de honra. Honramos a los padres, sobre todo en ese contexto. Es una palabra que implica una confianza de un hijo a un padre, no a un juez. Hay una confianza de ese hijo que ha venido a representarnos a nosotros durante su paso por la tierra, en su humanidad. Él sigue confiando en ese padre. Y es un título de reverencia, porque si pensamos de la manera como los hebreos pensaban acerca de los padres, ellos entendían que deberían tener un espíritu de sumisión a su padre, como Cristo lo hizo, pero de manera perfecta con el suyo. De verdad que no hay nada superficial, nada irreverente, nada chabacano en la oración de Jesús, como nunca debiera haberlo en nuestras oraciones o alrededor del púlpito, por lo que representa. Y eso es algo que el pueblo de Dios necesita retomar en nuestros días. Me refiero a la necesidad de tratar a Dios con reverencia,
cuando estamos aquí delante del pueblo. Desde el Antiguo Testamento Dios reveló: delante de mi pueblo seré tratado como santo. Todo el tiempo yo quiero que me traten como santo, pero en especial delante de mi pueblo. De manera que esa es la invocación, Padre. La ocasión, la hora ha llegado. ¿A qué hora se estaba refiriendo Cristo? Bueno, a la hora de su crucifixión, a la hora de terminar de una vez y para siempre la misión que el Padre le había encomendado, la hora de su glorificación. Esta es la hora. Esta es la hora, este es el momento, este es el evento que fue conversado en la eternidad pasada entre la Trinidad. Tenida esta conversación, Cristo se ofrece para ser inmolado. Por eso es que tú lees en Apocalipsis 13:8 que Él es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. El mundo no había sido creado, Adán y Eva todavía no existían. La Trinidad sabía que iba a ocurrir esta creación, esta caída, y que alguien tendría que venir a rescatar y a lo que se había perdido. El Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad, dijo: yo voy y esta es mi hora. Cristo en múltiples ocasiones supo decir: esta no es mi hora, o mi tiempo no ha llegado. Solamente en el Evangelio de Juan te encuentras expresiones así en 2:4, 7:6, 7:8, 7:30, 3 veces en el capítulo 7, 12:23, 12:27, 13:1, 16:32. Y en esos momentos la gente no entendió de qué Él estaba hablando cuando Él decía: mi hora no ha llegado. No podía entender, no había suficiente revelación, pero como la revelación es progresiva, ahora nosotros tenemos más entendimiento y tenemos una idea muy clara de cuál era ese momento al que Jesús se estaba refiriendo. Entonces ahora nosotros podemos entender mejor que los 33 años de vida de Jesús fueron todos vividos, orquestados para llegar a este momento. Este es el momento cumbre de su vida. De hecho, la entrada al mundo de Jesús no fue fortuita. Pablo le escribe a los Gálatas en 4:4, le dice que en la plenitud del tiempo Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. No iba a venir antes de este tiempo. Cuando Pablo habla de la plenitud del tiempo, está hablando del correr de la historia. De la historia, ¿verdad?, que corría en el tiempo. Y Dios orquestó la historia de los pueblos paganos, la historia del pueblo hebreo, mantenidos en cercanía, pero las orquestó de manera paralela hasta que en la plenitud del tiempo Él hizo que esas dos historias se cruzaran de tal manera que el pueblo hebreo estaba bajo el dominio del imperio romano, porque como Dios ya había determinado bajo qué imperio Cristo vendría y sería crucificado, no podía ocurrir antes. Tú me podrías preguntar que cómo yo sé eso. Yo tendría que decirte porque está aquí. En la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, capítulo 4, se nos dice que en Jerusalén se unieron Herodes, Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Déjame dejarlo ahí por un momento. Si yo te dijera que eso fue orquestado así en la plenitud del tiempo, porque Cristo tendría que ser juzgado y crucificado bajo Pilato, bajo Herodes, en conspiración con los romanos y los gentiles. Tú me dirías: ¿de dónde usted saca eso? Yo tendría que decirte del próximo versículo. Para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Orquestados de todo el tiempo. Cristo estaba hablando de esa hora pensada, programada, planificada, donde Él sería crucificado. Padre, esa hora ha llegado. Esa sola expresión yo creo que nos debe llamar la atención, porque si yo viniera aquí, yo
No puedo ser comparado con Cristo, pero he sido pastor de ustedes por un número de años. Le digo, hermanos, mire, el Señor me reveló anoche, y que ustedes me creyeran, que mañana a las 9 de la mañana yo voy a morir. Y yo no creo que yo viniera a decirle, hermano, me llegó la hora, me voy mañana a las 9 de la mañana. No creo. No creo que ese sea el ánimo, el mood, como dicen en inglés, del momento de la noche. Yo creo que fueron momentos pesados. Vimos la invocación, vimos la ocasión. Veamos la petición. Jesús, cuando tiene la ocasión de hablar con el Padre, horas antes de sus momentos de mayor dolor, de soledad, de abandono, Cristo tiene una petición. Una sola. Pero si tú llegas a entender la petición, tú entiendes ahora por qué no necesitas más de una. Escucha cuál es la petición. Glorifica a tu Hijo, de la petición, para que el Hijo te glorifique a ti. Ya la segunda parte no es la petición, es la motivación. Podemos hablar de eso en un momento. Entonces, glorifica a tu Hijo. La palabra gloria en el Evangelio de Juan adquiere alturas que no tiene ningún otro evangelio y tiene colores y tamaños completamente diferentes. El nombre gloria aparece 18 veces y el verbo glorificar 23 veces. De hecho, si tú revisas esta oración por completo, en esa sola oración, un solo capítulo, la palabra gloria aparece 8 o 9 veces. Eso te da una idea de que Juan está altamente interesado en este concepto, capítulo 1 de Juan, y vimos su gloria. Fuimos testigos de su gloria. El Hijo había glorificado al Padre, lo dice aquí en la oración que leímos. Yo te he glorificado. ¿Sí? ¿Cómo lo hizo? Bueno, Él glorificó al Padre con el mensaje que trajo al mundo. Un mensaje que Él dijo en todo momento que no había enseñado, no estaba enseñando ninguna cosa que el Padre no le hubiese previamente mostrado para que viniera aquí abajo y lo enseñara. Ni siquiera eso. Yo ni siquiera le he pasado enseñanza que el Padre no me dijo que enseñara. Le glorificó con las obras que hizo, con la vida que llevó en completa sumisión, por la manera que reveló al Padre, de tal forma que en un momento dado, como ustedes conocen, Felipe les dice, pero enséñanos, muéstranos al Padre. Y él dice, Felipe, pero ¿cuánto tiempo que yo tengo que pasar contigo? ¿Cuántas veces que yo tengo que decirte que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Nota que el Hijo, a la hora de su muerte, lo que pide es una cosa: que me glorifique. Leon Morris, en su comentario sobre Juan, nos dice que usualmente, cuando nosotros pensamos en gloria, nosotros pensamos en algo que tiene que ver con lo sublime, lo excelso, lo grandioso, o algo como el funeral de la reina Isabel II recientemente, algo como de cierta pompa. Pero Morris dice que en el Evangelio de Juan, frecuentemente la palabra gloria toma una connotación completamente diferente. Y hace referencia al hecho de poder exaltar a Dios en la humillación, en el dolor, en la carencia, en la soledad y especialmente a la hora de morir. De tal forma que si Morris tiene razón, lo que Cristo está diciendo es: úngeme con tu espíritu. Recuerda que Cristo vino aquí a vivir como un ser humano siendo Dios, ungido por el Espíritu. Úngeme con tu espíritu de tal manera que cuando llegue la hora, el momento, yo pueda exaltarte en medio de mi humillación, de mi derramamiento de sangre, de mis laceraciones, en el momento de la soledad, cuando todo el mundo se haya apartado, que Él anunció. Es más, en el momento en que tú tengas que abandonarme, como ocurrió. Si hubo alguien de los discípulos, apóstoles de Cristo que entendió este concepto perfectamente bien, fue el apóstol Pablo. Quizás los otros lo entendieron también, pero quizás no lo escribieron. Pero Pablo le escribe a los filipenses en 1:20 y le dice: miren, filipenses, yo quiero que ustedes entiendan una cosa.
Yo tengo un interés, no tengo dos, no tengo uno y medio, uno solo. Que Cristo sea exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Y de un tiempo acá, esa es mi oración todos los días. Quizá hiperbólicamente hablando, con frecuencia. Mi vida me tiene sin cuidado. Yo quiero una sola cosa, que si me dejes vivo yo pueda exaltarte, glorificarte. Y si me matas mañana, que en mi muerte yo pueda hacer exactamente lo mismo. Entendiendo que Cristo no fue enviado solamente para otorgarme un ticket de entrada a la gloria, que eso es como nosotros frecuentemente lo vemos, eso es como, ese no es el final, ese es el comienzo. Cristo permítame la ilustración, me entrega un ticket de entrada a la gloria para que teniendo el ticket, a partir de la otorgación del ticket, yo dedique el tiempo que me resta de vida precisamente a glorificar su nombre, lo cual en esencia requiere una vida de santificación y obediencia continua. Tan sencillo como eso. Cuando alguien está enfermo, nosotros muchas veces hemos dicho, esta enfermedad, tú a ver hermano, no te preocupes, que será para la gloria de Dios. Tú a ver cómo el Señor te va a sanar. Yo no sé si el Señor lo va a sanar. Si eres creyente, yo sí sé que Dios quiere que esa enfermedad sea para su gloria, pero yo no puedo estar seguro de que para que Dios, no, yo estoy seguro que para que Dios se glorifique, la enfermedad no tiene que sanar. Y lo sé por la palabra, porque Cristo está pidiendo que su Padre sea glorificado en su muerte. Lo sé también porque el apóstol Pablo le pidió a Dios 3 veces que le removiera su aguijón. Y Dios le dice, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. De manera que en la vida de Pablo la gloria de Dios no estaba en la remoción del aguijón, sino en la permanencia del mismo. Hermanos, si el poder de Dios, ¿quién de nosotros no quisiera disfrutar del poder de Dios? Dime, levanta la mano, que no quiera el poder de Dios. Si el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, ¿cómo va a perfeccionar Dios su poder en ti si no pasas por la debilidad? No querer pasar por la debilidad es no querer la perfección del poder de Dios en tu vida. Entonces por eso es que Juan le da otra connotación a la palabra gloria. La mejor forma de glorificar a Dios es la vida de total sumisión a sus propósitos, la vida de total sumisión a sus propósitos, independientemente del dolor y las circunstancias que eso implique. La mayoría de nosotros estamos dispuestos a glorificar a Dios en la escalera del éxito, en la promoción. Pastor, mire, me promovieron, me subieron el sueldo, yo ni estaba pensando en eso. Gloria a Dios, que sea para la gloria de Dios, pastor, en la escalera del éxito. Estamos dispuestos a glorificar a Dios en la abundancia. Mire, el Señor ha provisto este año de manera extraordinaria. Eso sí, todo para la gloria de Dios. Yo no lo digo por nada, pastor. Y yo te creo que no le está diciendo por nada, pero ahí todos estamos dispuestos a glorificar a Dios. Pastor, mire, el Señor me ha regalado una salud que yo tengo 75 años y ni me he enfermado. ¡Qué bueno! O desde una iglesia, el domingo, yo no sé ustedes esta mañana, pero en el primer culto durante el tiempo de adoración, yo estaba en lágrimas, yo tuve que pararme y orar con cuidado aquí para poder sostener mis lágrimas de tanto que fui ministrado durante esos momentos especiales de adoración. Pero sabes que Dios anda en búsqueda de hombres y mujeres que estén dispuestos a glorificarlo desde una enfermedad, desde una situación difícil en la vida, desde la escasez y desde su muerte, como lo hizo su Hijo. No gente que está pidiendo, Señor, yo quiero que la muerte llegue pronto, que llegue pronto. No, Señor. Es que cuando llegue yo la reciba, le dé la bienvenida, sabiendo que ahora yo voy a hacer lo mismo que estaba haciendo hasta el día de hoy mientras vivía. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Glorificándote a ti. Y glorificar a Dios significa, ¿qué cosa? Presentar, resaltar sus atributos, sus virtudes. No puedo exaltar su poder de la mejor forma posible en la fortaleza, sino cuando estoy débil, cuando estoy solo, cuando estoy triste, cuando estoy lloroso.
Cuando necesito a alguien y Dios me dice, tienes a alguien más que siempre ha estado entre las llamas y sobre las aguas, y cuando predicas y cuando te acuestas y cuando te levantas, cuando ves un paciente, cuando se te muere un paciente y cuando sana el paciente. Pero la manera de hacer eso es proclamando las virtudes de Dios en medio de las dificultades y confiando en su gracia y su misericordia para hacer brillar su fidelidad en medio de los hombres. Hacer brillar su fidelidad en medio de los hombres. En cierta medida, Cristo estaba pidiendo al Padre, ya te lo mencioné, que Él fuera empoderado a la hora de su glorificación, de su crucifixión. Y la razón por la que yo entiendo eso junto con otros es porque Hebreos 9:14 me dice que fue lo que pasó en la cruz. Dice que por el Espíritu Eterno Él soportó la cruz. A la hora en que Él estaba en la cruz clavado, el Espíritu de Dios tenía una unción especial sobre Él como humano que era para sostenerlo ahí. No fueron los clavos que lo sostuvieron ahí, el Espíritu Eterno de Dios lo sostuvo. Y Él le dice, Padre, glorifícame porque la hora ha llegado. Esa es la petición. Pero toda petición puede tener detrás una buena motivación, una mala motivación, o una motivación que quizás no es mala en sí, pero muy humana y por tanto quizás no muy fácil de conceder. Esta no es así, porque es Dios que está orando, Dios Hijo. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te pueda glorificar a ti. Wow. La única petición que Jesús hace por sí mismo no estaba centrada en Él. ¿Imagina eso? Que nosotros aprendiéramos a orar de esa manera. Que después de orar y pedir y presentarnos problemas y demás, que yo pueda decir, pero espérate, ¿para qué es que yo quiero que esto ocurra? Y que luego en la motivación yo salga del centro, Dios entre al centro y yo encuentre de qué manera es que mi motivación va a estar centrada en los propósitos de Dios y no en los míos. Nosotros tendemos a pedir para solucionar nuestros problemas. Problemas que en el último caso Dios quisiera o evitarme o resolverme. Que hubiese querido evitármelo, pero yo me metí en problemas. Y después que me metí en problemas, Dios quiere resolvérmelo, pero los quiere resolver a su manera, de forma tal que cuando ellos queden resueltos, Él haya sido glorificado. La solución de problemas a mi manera, conforme a mi sabiduría, conforme a mis deseos, no glorifica a Dios, para nada. Es la solución de problemas o dificultades o situaciones que Dios va a solucionar en el tiempo, en su forma, con sus recursos, para que cuando ellos queden resueltos, Dios haya sido revelado en su gracia, en su misericordia, en su poder sustentador, en su sabiduría, en su providencia, en su soberanía. Las cosas no son tan simples como parece. O sea, Cristo no está en la cruz pidiéndole a Dios, Señor, dame algo como de anestesia para que esto no duela menos. Señor, bájame de aquí para que, mándame una serie de ángeles para que me bajen de aquí. No. Recuerda una vez más, el aguijón de Pablo, la gloria de Dios en la vida de Pablo no se iba a dar removiéndole el aguijón, sino dejándole el aguijón. Y en la cruz Cristo está en su punto de mayor debilidad, y allí en su punto de mayor debilidad Cristo yo quiero revelar al Padre. Entonces ahí se besaron la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios y la justicia de Dios. En una sola persona, en un solo evento. Dios en despliegue. Y ahí en la cruz, Cristo puso de manifiesto la fidelidad del Padre que había elegido a un grupo de personas en la eternidad pasada que a través de este evento de la cruz recibirían vida eterna. Allí Cristo mostró
cómo Él fue capaz de vivir y luego morir sin pecar. Para Dios es importante cómo yo vivo, para Dios es importante cómo yo muero. Allí Cristo demostró que es posible amar a tus enemigos aún en medio de la traición y el abandono. Esa era la hora a la que Cristo se había referido como mi hora ha llegado. La hora de exhibirte en grande para el resto de la historia redentora. Yo creo que J.C. Rowley, nadie lo ha dicho mejor que J.C. Rowley en su comentario sobre Juan. Escucha esta cita. La crucifixión trajo gloria al Padre. Glorificó su sabiduría, fidelidad, santidad y amor. Lo mostró sabio al proveer un plan por medio del cual Él pudiera ser justo y al mismo tiempo ser el que justifica al pecador. Eso es Romanos 3:26. Lo mostró fiel al cumplir su promesa de que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente. Lo mostró santo al requerir que las demandas de la ley fueran satisfechas por nuestro gran sustituto. Lo mostró amoroso al proveer un mediador como nuestro Redentor y a un amigo para el hombre pecador, que es su Hijo coeterno. La crucifixión trajo gloria al Hijo. Esa parte fue al Padre. Glorificó su compasión, su paciencia y su poder. Lo mostró compasivo al morir por nosotros, sufriendo en nuestro lugar, permitiendo que fuera hecho pecado y maldición para nosotros y al comprar nuestra redención con el precio de su propia sangre. Lo mostró paciente al no morir una muerte común a la mayoría de los hombres, sino voluntariamente sometiéndose a tales dolores y agonías desconocidas que ninguna mente hubiese podido concebir. Cuando en realidad Él pudo haber convocado a los ángeles del Padre y haber sido liberado. Lo mostró poderoso al sostener el peso de las transgresiones del mundo y al derrotar a Satanás despojándolo de su presa. Despojando a Satanás, yo era su presa. Me tenía la soga al cuello con la amenaza de la muerte y del pecado. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh sepulcro, tu aguijón. Derrotada la muerte, derrotado el pecado. Entonces ahí tú puedes ver, vimos la invocación, vimos la ocasión, vimos la petición, vimos la motivación de la oración. Yo quiero que veamos ahora lo que Cristo revela de sí mismo. Versículo 2, apenas cubrimos un versículo, así que relájate. Por cuanto le diste autoridad, versículo 2, sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado. El original dice, le diste autoridad sobre toda carne. La palabra sarx en griego tiene diferentes connotaciones. A veces simplemente esta carne, a veces todo el ser humano. Y tiene otras connotaciones, pero en este caso es el ser humano. Le diste autoridad sobre todo ser humano. Ahora recuerda, Cristo tenía autoridad sobre todo ser humano para comenzar. Tenía la autoridad de orquestar la vida de cada hombre, de cada mujer. Tenía la autoridad o tiene todavía sobre gobernantes, sobre todas las criaturas de la tierra. Tiene autoridad para juzgar. Pero esa no es la autoridad a la que Él se está refiriendo ahora. Tú le diste autoridad, eternidad pasada, para cuando yo viniera, este fuera el trabajo que hiciera, para que le diera vida eterna a un grupo de personas que tú elegiste de antemano. Entonces, desde el punto de vista humano, nosotros pasamos a ser posesión del Hijo el día que entregamos nuestra vida al Señor. Desde el punto de vista divino, ya nosotros éramos posesión del Hijo por regalo del Padre. De manera que si bien es cierto que el Hijo representa una ofrenda de amor del Padre para nosotros, porque es el Hijo quien nos rescata, nos redime, al mismo tiempo nosotros representamos una ofrenda de amor del Padre para con el Hijo. Porque el Padre había seleccionado a un grupo de personas en la eternidad pasada y planificó, le prometió al Hijo
entregarle a esas personas a través de su muerte. Esta es la razón por la que nosotros leemos en el libro de los Hechos, capítulo 13, cuando el apóstol Pablo está predicando entre gentiles y hay una gran multitud y entonces como que unos creen y otros no creen y uno se pregunta ¿y qué fue lo que pasó? Podríamos decir fácilmente, que unos escuchan y otros son rebeldes. Puede ser. De hecho es así, pero es más que eso. Porque Hechos 13:48 dice, oyendo esto los gentiles, ¿qué fue lo que oyeron? El Evangelio. Se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, escucha, y creyeron cuantos estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? El texto me dice. Los que estaban ordenados para vida eterna. Cristo en múltiples ocasiones hace referencia a ese grupo de personas. De hecho, en esta oración, Él menciona 7 veces este grupo, a quien tú me has dado, a quien tú me has dado, a quien tú me has dado. Y en Juan 6:37, Juan 6:39 habla del mismo grupo, personas que tú me has dado. Ahora, si tú piensas, Cristo era Dios Hijo, ¿qué podía Dios Padre regalarle a Dios Hijo que Él no tuviera? Bueno, esto fue una humanidad que Él redimiría, pero que se le iba a entregar de antemano antes de redimirla. Cuando mueras por ella, te regalo una humanidad redimida, hecha a tu imagen, para que te glorifique a ti para el resto de la eternidad y la puedas disfrutar. Y Cristo dice que Él vino con autoridad sobre la humanidad entera, con una función de vida eterna en los que tú me has dado. La palabra vida eterna, o esas dos palabras, también es un término vital en el Evangelio de Juan, mencionado 17 veces. Pero de acuerdo con los estudiosos del lenguaje original, la palabra tiene una connotación mejor de la que nosotros pensamos, en el sentido de cuando tú piensas vida eterna, eso es como vida que no se acaba en el futuro. Prácticamente eso es una cosa como que yo tengo que esperar entrar en gloria para recibir. Pero eso no es como el Evangelio es predicado en el Nuevo Testamento. Vida eterna tú la tienes desde que comienza tu nuevo nacimiento, desde que el Espíritu de Dios viene a morar en ti. La pregunta es, ¿cuál vida eterna? Bueno, esto es lo que los estudiosos entienden, es que esa frase o palabra tiene que ver más con calidad que con cantidad. Es la calidad de la vida que nos espera, que se supone que yo debo comenzar a disfrutar de este lado ya. Cuando yo pase del otro lado, esa calidad de vida debe ampliarse, pero no es una calidad de vida por la que yo tengo que esperar para comenzar a disfrutar, por así decirlo, su inauguración. No, es una vida que de hecho el término vida eterna pudiera significar literalmente vida de la era que ha de venir. La vida que ha de venir es algo que yo debiera estar disfrutando en esta vida, de alguna manera. Vamos a aludir a ella un momento atrás. Pero cuando Cristo piensa al orar y al conversar con el Padre en la vida eterna, Él quiere como que yo comience a entender qué es. Y Él dice, y no simplemente cómo se obtiene, ¿qué es? Y esta es la vida eterna. ¿Qué? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Cristo no está hablando ahora de la vida eterna que yo voy a comenzar a conocer cuando llegue de aquel lado. No, la vida eterna tiene que ver con que te conozcan a ti, a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esta es la única ocasión en la que Cristo usa ese nombre para Él, Jesucristo. En eso que consiste. Cuando eso ocurra, esos pueden comenzar a disfrutar la vida eterna, que tiene que ver más con calidad que con cantidad. Pero para eso tiene que conocer al Padre y tiene que conocer a Jesucristo que le envió. La razón por la que tiene que conocer a ambos es porque esa vida eterna solamente puede ser disfrutada en Cristo. Y esa vida eterna es una vida de gozo, de propósito, de significado, de paz, de satisfacción
Nota que no dije de satisfacción total, de satisfacción. Estas insatisfacciones con las que nosotros vivimos, a la luz de la vida eterna que el Padre nos regala, es como que la Trinidad no la entiende, por así decirlo. Es incongruente. Entonces luego esa vida, cuando se amplía en su concepto de vida eterna, será una vida sin dolor, sin muerte, sin lágrimas. En el interín, el dolor, la muerte, las lágrimas, yo las sufro de tal manera que yo pueda convertir en gloria lo soportado, como lo hizo Cristo. Solamente se puede obtener en Cristo, pero Cristo vino a revelar al Padre. De manera que conocer a Cristo es conocer al Padre, a lo cual ya aludimos. Ahora, déjame decirte lo que Cristo no está diciendo cuando habla de conocer al Padre. Cristo no está hablando de conocimiento. Porque conocimiento puro y simple es información. Esa información Satanás y sus demonios la tienen. Y no los afecta. No pueden disfrutar de la calidad de vida eterna. No es un conocimiento práctico. No es un conocimiento teórico, sino práctico. ¿Qué tan práctico, pastor? Es un conocimiento que influencia tu estilo de vida. Influencia cómo vives, cómo piensas y luego cómo vives. Déjame ponértelo con esta palabra. Es un conocimiento existencial. Fíjate que no hable de existencialismo, que es una filosofía atea. No. Existencial implica que este conocimiento va a afectar toda mi existencia. Toda mi existencia. Pero, pastor, como que aplatáname es un poco más, bájalo un poco más. Entonces, conocer a Dios y a su Hijo, ¿qué implica? Te lo voy a poner tan sencillo como yo puedo pensar. Realmente implica amarlo, sobre todas las cosas, confiar en Él. Esta vida de duda, eso no es parte de la calidad de la vida eterna. Servirle a Él, cuando le sirve a los hombres, le sirve a Él. Y reflejarle a Él. Si conoces a Dios y al Hijo de la manera como Cristo está hablando, esto es como va a lucir. Tú amas a Dios, tú confías en Dios, tú le sirves a Dios y tú reflejas a Dios. Porque hay gente que conoce al Padre y al Hijo doctrinalmente, pero no le conoce existencialmente, porque ellos no viven la doctrina que ellos conocen acerca del Padre, acerca del Hijo, es más, ni acerca del Espíritu tampoco. El Espíritu es suficiente, pero vivo insuficientemente todo el tiempo. No encuentro satisfacción. Ahora recuerda que la Trinidad está involucrada en la manera como esto se da, porque ya dije que para conocer al Padre tiene que conocer al Hijo. El Hijo es la puerta. En Juan 10, Él dice exactamente eso, que para llegar al Padre tú tienes que entrar por la puerta y Él es la puerta. De hecho, Cristo se muestra como ofendido, entre comillas, si tú tratas de entrar por algún otro lugar que no sea Él. De hecho, Él dice que todo el que trata de entrar por otro lugar que no sea la puerta, y la puerta es Él, no es más que un ladrón y un salteador. Imagínate que Cristo está aquí, yo soy la puerta. Todas estas ideas de que todas las religiones llegan al mismo lugar y que todos los caminos llevan a Dios, Cristo dice, no, todos esos caminos son de ladrones y salteadores. Yo soy la puerta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Al mismo tiempo, Cristo parece estar enseñando que su glorificación no terminó en la cruz. Porque Él sigue, lo vamos a leer ahora, cuando lleguemos al final. Porque Él va a llegar hasta la ascensión. Y entonces el Espíritu Santo va a bajar. Y el Espíritu Santo tenía que bajar, escucha. Cristo es la puerta para conocer al Padre, pero resulta que el Espíritu Santo es quien te permite llegar a conocer al Padre y al Hijo, porque yo conozco eso aquí, las cosas espirituales solamente se disciernen espiritualmente. Sin el Espíritu no entiendo nada de lo que está aquí, y si no entiendo nada de lo que está aquí, no puedo conocer al Hijo ni puedo conocer al Padre. De manera que la Trinidad entera está involucrada en esta manera de conocer a Dios. Y luego el Espíritu mora en mí para ayudarme a vivir la vida que refleja que conozco a Dios, para que le pueda amar, le pueda servir, le pueda reflejar. Ahí está la Trinidad.
Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al Hijo a quien tú enviaste. Pero el Hijo tenía que ascender, porque si Él no asciende, el Espíritu no viene. Y si el Espíritu no viene, nadie iba a conocer al Padre y al Hijo. Versículo 4, Cristo retoma el tema de la gloria. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora, versículo 5, glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Yo he terminado la obra. Cristo está hablando porque en su divinidad Él sabe que esto se planificó en la eternidad pasada. Esto va a pasar o va a pasar. De manera que yo terminé, me quedan unas horas de dolor, de sufrimiento, de ofrecimiento. Sí, pero yo terminé la obra que me diste. ¿Cómo que Cristo terminó la obra que me diste? Bueno, porque tú me pediste que con la autoridad que tengo le dé vida eterna a aquellos que tú me has dado, y eso es básicamente lo que voy a hacer, lo que estoy haciendo. Pero para que yo pudiera hacer eso, otorgar esa vida eterna, algunas cosas tenían que ocurrir, y por eso tú me enviaste. El Hijo tenía que encarnarse, nacido de mujer. Para representarnos a nosotros tenía que nacer de mujer. Cristo tenía que venir y cumplir la ley a cabalidad todo el tiempo. Tenía que enseñar aquellas cosas que el Padre le había dicho que enseñara. Tenía que vivir una vida de continua obediencia y sumisión para la gloria de Dios Padre. Todo eso es lo que nosotros llamamos en teología la obediencia activa de Jesús. Si todo el mundo tuviera el mismo conocimiento, yo me hubiera ido al término obediencia activa y sigo, para que podamos entender ¿qué es obediencia activa? Es todo esto que Él hace activamente. Pero llegó el momento, la hora de Jesús llegó para la obediencia pasiva. No, ya terminé la obra. Lo único que me queda es pasivamente, como una oveja que va al matadero sin abrir la boca, así yo voy a cumplir tu voluntad. Esa fue su obediencia pasiva. Para yo recibir a Cristo como verdaderamente Señor y Salvador, yo necesito su obediencia activa, cumpliendo las obras de la ley, haciendo todo lo que hablamos. Yo necesito su obediencia pasiva en la cruz, muriendo por mí. Yo necesito su vida, su obediencia activa y su obediencia pasiva. Entonces Cristo fue enviado para hacer eso precisamente. Él fue enviado porque dice que la vida eterna es que te conozcan a ti, a Jesucristo, quien fue enviado. Y ya Él dice que terminó la obra. Entonces, ¿qué fue lo que Él terminó? Bueno, Él vino y cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento que tenían que ver con su primera venida. Cuando Él vino a dejarnos ejemplos para que sigamos sus pisadas, y las huellas están ahí. Él fue enviado para dar testimonio de la verdad, como Él le dijo a Pilato, dio ese testimonio, proclamó la verdad, vivió la verdad. Él vino a revelar al Padre y lo reveló perfectamente. Vino a iniciar una iglesia universal y entrenó personalmente a sus pilares. Vino a cerrar un pacto, el pacto de la ley, para inaugurar otro, el pacto de la gracia, por su sangre. Lo firmó en la cruz y lo selló, dejando la tumba vacía. Él completó la obra que le había sido encomendada. Quedaban horas, pero él sabía que por la unción del Espíritu Él iba a llegar hasta el final, aunque faltaba ese tiempo todavía. Habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Entonces, habiendo terminado la obra, devuélveme ahora la gloria que yo tenía antes. Ahora Jesús está hablando de otra gloria. Y la razón por la que es así es que antes de su encarnación, Cristo tenía la gloria de la divinidad. La gloria de la divinidad que se irradia hacia afuera de tal manera que Moisés no podía ver el rostro de Dios como él quiso, y Dios tuvo que taparle la cara y dejarle ver una parte de su espalda, independientemente de lo que eso significó. Pero los serafines que ministran en su presencia se tapan los ojos en la presencia de Dios por esto que su presencia emana. De hecho, el libro de Hebreo nos dice que Dios habita en luz inaccesible. Imagínate que eso hubiese bajado aquí, así. Hubiese pasado lo que pasó con Moisés. No, aléjate, que no podemos ni verte. Pero la divinidad tomó, llamémoslo, un uniforme humano, se encarnó. Y la humanidad de Cristo veló la divinidad para que yo pudiera verlo cara a cara.
pudiera hablar con Él, tocarlo, orar con Él, ser orado por Él, recibir sus instrucciones. Y eso fue parte de lo que la humanidad hizo. Pero terminada la obra, como Él dice, ya yo he terminado la obra, devuélveme la gloria que yo tenía. ¿Qué gloria? No la que yo tenía antes de venir aquí, con todos mis privilegios. Él no perdió atributos, simplemente los atributos fueron como contenidos, por así decirlo, por este uniforme. Devuélveme la gloria con todo su esplendor y todos sus privilegios. Pero cuando Él regresa, F.F. Bruce dice, yo creo que es una buena observación, que la gloria que Él tenía antes de la encarnación, Él va a tener esa gloria pero amplificada. Tú dirías, pero ¿cómo amplificada? Porque Él es la divinidad. Bueno, es que ahora, como Él le ha prometido a los redimidos que van a compartir su gloria, ahora habrá una multitud incontable de personas que reflejan la gloria del Hijo, y ahora tenemos gloria sobre gloria, sobre gloria, sobre gloria, siendo irradiada al reino de los cielos por el resto de la eternidad. Y esa es la gloria que Él recibe y de la cual habla de otra manera el apóstol Pablo cuando escribe a los Filipenses, capítulo 2, versículos 9 al 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Esa es la gloria que Él ha recibido. Un nombre sobre todo nombre. Todo el mundo sometido. Ya no será como ahora. En nombre de Jesús todo el mundo ha de doblar la rodilla y confesar que Él es Señor. Ahora, para concluir y cerrar. Si Cristo, la segunda persona de la Trinidad, con autoridad sobre toda carne, vino exclusivamente para hacer la voluntad del Padre, ¿tú no crees que se cae de la mata que esa debe ser la única motivación de mi vida? O sea, no puede ser que Dios Hijo venga con una misión de vivir la voluntad del Padre y que yo esté pensando que yo puedo vivir la voluntad mía. Como la mitad de Dios y la mitad mía. Bueno, pastor, quizás 90% de Él y 10% mío. No, yo tengo que perder la razón para pensar de esa manera. Escucha los términos en lo que la venida de Cristo es descrita con relación a la voluntad de Dios. Hebreos 10:7. Cristo dijo, yo he venido para hacer, oh Dios, tu voluntad. Ese oh tiene importancia. O sea, Cristo le dio importancia al Padre. Yo he venido para hacer, oh Dios, tu voluntad. A la edad de 12 años, Él se pierde por 3 días, no lo encuentra. Cuando finalmente lo encontraron, Él le dice, ¿no sabían que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? Es que ustedes no entienden que yo vine aquí para estar. Yo tengo 12 años y entiendo eso. ¿Qué le pasa? ¿Ustedes son adultos? Y yo tengo que estar en los ministerios de mi Padre. Yo no vine a otra cosa. Juan 4:34. Jesús no va a comer, está hablando con la samaritana. Te trajimos comida y tú no comes. Mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En Juan 5:30, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En Getsemaní, hágase tu voluntad y no la mía. ¿De dónde se nos ocurre a nosotros tener este pulso con Dios acerca de la voluntad mía versus la voluntad de Él? Cuando voy a tomar decisiones, las consulté. Cuando pienso cosas para el futuro, eso es lo que Dios quiere que yo haga, las consulté con Dios. No, pero que no hay nada de malo. No, yo no estoy hablando si es de malo o de bueno. Yo estoy hablando que si es congruente con la voluntad de Dios y que tú has recibido dirección y aprobación. Porque hermanos, tú puedes hacer el mejor esfuerzo, el esfuerzo más elegante para vivir tu voluntad, pero esa vida no tendrá calidad de vida eterna. No puede. Será una vida de quejas. Y nuestras quejas frecuentemente revelan la insatisfacción mía acerca de la voluntad de Dios donde Él me tiene.
Déjame decir eso otra vez. Lo voy a decir una vez por cada persona de la Trinidad. Mis quejas son una revelación de mi insatisfacción con la voluntad de Dios que me tiene en esa situación. Número 3. Mis quejas son una revelación de mi insatisfacción con la voluntad de Dios que ha orquestado esto para mi vida. O, por el contrario, puedo hacer mi mejor esfuerzo para vivir en medio de la voluntad de Dios y glorificar a ese Dios por vida o por muerte, y que me tenga sin cuidado si yo vivo, si yo muero, siempre y cuando sea en medio de su voluntad para la gloria de Él. Hermanos, mi vida no importa. Soy insignificante. Yo entré a una historia que otros comenzaron, y cuando yo muera, tú sabes que el mundo va a dar la vuelta y va a aplastar a uno que se acaba de morir encima de él y va a continuar dando vueltas. La gloria de Dios expresada en mi vida. Mi vida fuera de la voluntad de Dios es como un barco que se le fue el ancla y está a la deriva, no se sabe para dónde va. No se sabe en qué puerto va a terminar. En ese momento de mi vida me tiene sin cuidado, si mi voluntad si su voluntad me lleva a la tumba. ¿Tú sabes por qué? Porque yo no voy a durar mucho tiempo ahí. Yo la voy a dejar vacía igual que mi maestro la dejó vacía. Solamente tengo que esperarle un momento. De manera que alquilen mi tumba por un tiempo. Que yo no voy a vivir ahí. Yo no estoy pensando vivir ahí. La pueden alquilar con la del Mesías. ¿Cuánto tiempo me va a tocar? Yo no sé, porque no sé qué tan rápido Él viene, pero quién sabe si es un día o 2 o 3, pero ahí no me voy a quedar. Entonces me tiene sin cuidado si cumplir la voluntad de Dios me lleva a la tumba. O diría, no recuerdo quién fue de los grandes héroes de la fe del pasado, que lo amenazaron con tirarlo a las fieras, y me dice, me tiene sin cuidado si me comen las fieras o los gusanos en la tumba. Es lo mismo. Necesitamos hombres y mujeres así. Ahora, cuando tú vives de esa forma, cada momento de tu existencia, eso no es hiperbólico, cada momento de tu existencia, cada experiencia de tu vida, cada circunstancia de tu vida es evaluada a la luz de cómo afecta a la causa de Cristo. O sea, yo pienso en personajes como Nietzsche, ateo que odiaba a Dios y odiaba al cristiano. Descansaba una vez a la semana. El domingo, cuando patinaba, y un día dejó de patinar y le dijeron, Nietzsche, ¿y qué fue? ¿Que tú no patinas? Y ahí dice, no, es que la causa es demasiado importante para yo tomar ese tiempo de patinar. Pero ese hombre era ateo. Escuchamos a Gabriel Tallerías hablando acerca de liderazgo y desarrollo del liderazgo y de equipo, y él decía que los estudios han demostrado que la paga no es suficiente para motivar a los pagados para que hagan su mejor esfuerzo. Y yo dije, bueno, sí, yo estoy convencido de eso hace tiempo, porque la paga por mi pecado no es suficiente para motivar a los cristianos, he visto, para motivar a los cristianos que hagan su mejor esfuerzo para glorificar al pagador, que es Cristo. Pero cuando tú vives de esa forma, cada momento de tu vida, cada experiencia, cada circunstancia es evaluada cómo va a afectar o no la causa de Cristo. Es otra forma de pensar. Porque esa forma de pensar no solamente simplifica tu vida, sino que coloca tu vida en otro nivel, en otra dimensión, en otra búsqueda y en otra dirección. La vuelve de aquí hacia allá. Y eso es exactamente lo que le ocurrió al apóstol Pablo, exactamente lo que ocurrió a cada persona que dejó huellas, un impacto, un legado en la historia de la redención. De manera que piensa en eso. Como decía un predicador norteamericano, you think about that. Como piensa en esto. Pero cuando lo pienses, yo quiero pedirte que lo pienses a la luz de la causa de Cristo, a la luz del sacrificio de Cristo, a la luz del poder infinito que Él ha dejado en ti, a la luz de las bendiciones que Él ya te ha conferido. ¿Cómo vas a responder a eso? Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.